Muy bien, puede tomar asiento, pastor. Ven, predícanos esta noche. Buenas noches, amados. Dios les bendiga en esta noche. Noche que empezamos la campaña de la cosecha. Y algo que va a permear durante toda la campaña, empezando en esta noche, es lo que dice allí: no existe cosecha sin siembra. Eso es importante que lo entendamos, porque a la medida que nosotros sembramos, tendremos la oportunidad de poder cosechar. Así que, teniendo eso en mente, quiero traer la lectura que va a ser en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. En este capítulo vamos a tener dos lecturas. La primera es de los primeros 14 versículos y la segunda del verso 18 al 23. Y esto es la parábola del sembrador. Y es posible que lo hayamos escuchado en muchas ocasiones y que hayamos escuchado muchas predicaciones acerca de esto, pero creo que es muy apropiado para esta campaña. Voy a hacer una oración, les voy a pedir que me acompañen para presentarme delante del Señor. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que tú me das de poder llevar tu palabra una vez más, Señor. Te pido, Padre eterno, que seas tú, Señor, guiándome, que seas tú, Señor, quien hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. Me pongo delante de ti, Señor, para hacer lo que tú quieres que haga, Señor, llevar tu palabra. Y te pido, Padre amado, que tu Santo Espíritu me guíe en todo momento, para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, amados, voy a leer los primeros 14 versículos, como dije, el 1 al 14, y luego entonces 18 al 23. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y luego brincamos al versículo 18, del 18 al 23, donde es la interpretación de la parábola, ya que ellos no entendían. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Amados, hoy quiero hablarles acerca de esta parábola del sembrador. Y así como cada uno de nosotros, según las Escrituras, somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo en esta tierra, también somos sembradores de la palabra de Dios. En este capítulo 13 de Mateo, nuestro Señor comparte varias parábolas, pero vamos a ver la parábola del sembrador. De hecho, si usted en el capítulo 13 se pone a contar, va a contar y va a poder ver que hay 8 parábolas. Ahí en ese capítulo nada más de Mateo. Y 3 de esas 8, 3 tienen que ver con sembrar. Está esta del sembrador, inmediatamente después está el del trigo y la cizaña, y más adelante está el del grano de mostaza. Aquel que sembró un grano de mostaza, que es lo más pequeño de todas las semillas, y que el árbol es grandísimo y frondoso, etc. Hay 3 parábolas que tienen que ver con sembrar. Algo que es interesante, ¿no? Es porque los discípulos le preguntan, pero Señor, ¿por qué tú les hablas en parábolas? Realmente debieron haber dicho, ¿por qué tú nos hablas en parábolas? Porque ellos escucharon la parábola y no entendieron. No entendieron ellos tampoco. Y el Señor les dejó saber, a ustedes les he dado saber los misterios, las cosas que yo hablo y que revelan el reino de Dios. Ustedes necesitan saberlo. ¿Por qué? Porque ellos iban a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Pero vamos a ver también el propósito de esto en los diferentes terrenos. En el capítulo anterior, en el capítulo 12, si usted lee el capítulo, al principio del capítulo 12, el verso 1, nos deja saber y nos narra que Cristo y sus discípulos iban por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ese es el capítulo anterior. Obviamente, ellos no estaban muy lejos de ese campo
¿verdad? Donde habían sembrados y donde ellos, los discípulos, tomaron de las espigas y comieron porque tenían hambre. Ahora era un sábado. ¿Y quién siempre aparecía el sábado velando a los discípulos y velando a Jesucristo? Los fariseos. Y le dice, pero ¿y por qué tus discípulos hacen lo que no se puede hacer el sábado, ¿verdad? Y empieza esa discusión. Pero lo que quiero traer a colación aquí es que cerca había un sembradío. Había un lugar donde se había sembrado, ¿verdad? Tengamos eso en mente. Las personas que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nos narra Mateo aquí en el capítulo 13, que Él se fue, se montó en una barca, muy posiblemente se monta en la barca para poder proyectar su voz mejor, para que lo puedan ver a Él, para Él poder ver también a la multitud, porque allí se acumuló una multitud. Y no es lo mismo usted escuchar una voz y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que Él estando en una barca y todo el mundo ahí en la playa, que lo pueden ver y lo pueden escuchar. Pero muy posiblemente, entre todas esas personas que Jesús podía ver, habían personas que eran sembradores. Muy posiblemente Jesús vio a varias personas con su saquito de semillas, ¿verdad? En el lado para ir a sembrar en sus campos. Pero escucharon que Jesús estaba y fueron allí a escuchar. ¿Por qué los discípulos no entendieron la parábola? ¿Se han preguntado eso? ¿Será porque es que ellos no podían? Amado, la mayoría de los discípulos, ¿a qué se dedicaban? ¿A la pesca? Ellos no sabían nada de la tierra. Ellos no sabían nada del sembrado. Por lo tanto, ellos no entendían a qué era lo que el Señor quería dejarles saber con esto de que si los pájaros se llevaron una semilla y que ahí los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué? Si le hablaba como en ese mismo capítulo 13, Jesús habla de una parábola que tiene que ver con los pescadores. Y es la parábola de la red, ¿verdad? Pero no vamos a tocar eso. Pero simplemente Jesús, cuando llevaba el mensaje, llevaba la palabra de Dios, lo llevaba de una forma que era que las personas simples podían entender, porque eran cosas que eran de conocimiento común para ellos. Es posible, como dije, que habría varios, que él haya visto varios que los vio con sus saquitos de semillas y quiso traer esa parábola porque sabía que ellos iban a entenderlo. Jesús menciona que el sembrador, al arrojar sus semillas en su campo, las semillas caen en 4 clases de terrenos diferentes. Y por lo tanto, la semilla es fructífera o infructuosa, que no da fruto. Vamos a ver esos 4 terrenos, esas 4 tierras o suelos. El primero fue junto al camino. Y ahí nos deja saber, ¿verdad?, que vinieron las aves y la comieron, en el verso 4. Segundo terreno o suelo fue en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y al no tener raíces se secó. ¿Por qué? Porque las raíces
es precisamente lo que busca el agua y la humedad para poder alimentar a esa planta. Pero no tener raíces, no tenía forma de poder hidratarse y se secó y se murió. El tercero fue entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 7, ese es en el verso 7. Y el cuarto terreno fue en buena tierra, donde creció y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En el verso 8. Yo no sé ustedes, yo cuando leí por primera vez esta parábola, yo pensaba pues que eso, ¿verdad? Yo estaba estudiando ingeniería, así que yo como que lo pensaba todo en esos momentos como por cientos, ¿verdad? Y pensaba que era a 100%, a 60% y a 30%. No está mal, no está mal. Pero cuando uno habla de por ciento y lo convierte en números, a veces hay una gran diferencia. El 100% significa que por una semilla dio una semilla. Una semilla, de ahí salió una semilla. Eso es un 100%. De uno salió uno más. Ahora como que eso no suena muy productivo, ¿verdad que no? Pero realmente no dice por ciento. Dice que uno produjo 100. Uno produjo 100. Uno produjo 60. Y otro produjo 30. ¡Wow! Si usted calcula eso en por ciento, da en los miles de por ciento. ¡Wow! Eso me cambió a mí la visión por completo en lo que Cristo quería enseñar. Y a una persona que se dedica a sembrar, obviamente puede entender eso y regocijarse si su cosecha produjera esa cantidad. Como dije, los discípulos no entendían esta parábola porque no eran sembradores experimentados. La gran mayoría eran pescadores. Pero necesitamos entender lo siguiente, amado, que los sembradores de esa época tenían que preparar el terreno para sembrar. Y usaban un arado, alado por animales como lo eran los bueyes. Ahora, de vez en cuando a mí me gusta traer una trivia, una pregunta. Y para esta noche tengo una pregunta. Si alguien sabe, ¿desde cuándo se utilizaban los arados? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo hacia atrás fue que se han estado utilizando los arados? Y la segunda pregunta, aparte de esa, es ¿y dónde se inventó el arado? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto tiempo hacia atrás existe el arado? ¿Cómo? Desde Adán y Eva. Y de Adán y Eva, ¿ok? Bueno, no tenemos récord de eso, pero de lo que sí tenemos récord es de hace 5,000 años. Hace 5,000 años. ¿Y dónde se inventó? En Mesopotamia. En Mesopotamia. Y en aquel entonces el arado era de madera, completamente de madera, ¿verdad? Hoy en día ya no hay esos arados, casi se ven en los países, ¿verdad?,
tercermundistas, etcétera. Aquí en Puerto Rico hasta hace unos años atrás, yo recuerdo haber visto por las calles caminando, ¿verdad?, la yunta de bueyes y todo eso, pero estamos hablando de que en aquel entonces lo que eran de madera. Y usted sabe lo que es arar la tierra con un arado de madera que no tiene metal, no tenía cuchilla, no tenía eso, es metal, era en madera. Y entonces me imagino que cuando se encontraba con una piedra, un peñón de esos enterrados, ¡bum!, ahí se quedaba y se podía romper la madera o se podía... Y cuando se comenzó, era arado o empujado por el hombre. Después es que vinieron a usar los bueyes y los animales, ¿verdad?, en adelante. Ahora, no sé cuántos de ustedes aquí pues tienen experiencia con sembrar, ¿verdad? Y no con sembrar una matita de gandules y eso, sino de saber, reconocer cuál es la época, ¿verdad? Que si es en cuarto menguante o que si es en cuarto creciente, que tiene conocimiento y que qué días es que se puede sembrar el guineo y el plátano, cómo se distingue una mata de guineo de una mata de plátano. Amado, yo todavía, hoy en día, yo no sé. Yo veo eso es de guineo o de plátano, no sé. Me dijeron que es por el colorcito que tiene la hoja, pero yo no tengo la experiencia para hacerlo. Pero un día yo me decidí en mi casa sembrar maíz. Compré las semillitas, leí las instrucciones, limpié, preparé el terreno, hice el hoyito más o menos de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, a 12 pulgadas una de la otra, bueno, todo eso, allí como 12 pies, más o menos. Estuve allí horas, en lo que limpiaba, en lo que hacía los hoyitos, en lo que ponía las semillitas. Tenía que poner de 2 a 3 semillitas en cada uno de los rotitos, y después taparlo, y después echarle agua. 2 o 3 horas en eso, para 10 o 12 pies. Ahora, amado, no estuve satisfecho cuando se dieron, pero se me dieron pequeños, unos yo quería verlos amarillitos, ¿verdad? Como uno los ve en el supermercado, amarillitos. Me salieron amarillitos con lila y con brown, y ya. No pude disfrutar. ¿A qué voy con todo esto? En la época de Jesús, donde Jesús compartió esta parábola, las personas, en este caso los sembradores, tenían que sembrar su terreno. Luego de preparar el terreno, arrojando las semillas. Imagínense, yo estuve varias horas ahí en esos 10 o 12 pies. ¿Cuánto usted cree que se echaría una persona en sembrar 10 cuerdas de terreno? Si va a ir haciendo el hoyito así, uno a uno, poquito a poco, midiendo cuánto y distancia entre uno y el otro para que no se vayan a mezclar. En aquella época, amado, estaba su terreno, te preparaba, araba allí y agarraba su saquito y iba ahí y echaba allí al aire, echaba las semillas, porque no podía ir allí poquito a poco, si tenía demasiado tierra. Obviamente, en aquel entonces tampoco tenían las verjas que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Ponen cyclone fence, a veces ponen de madera, etc. Y aquel sembrador, cuando arrojaba esas semillas, era inevitable
que algunas de esas semillas cayeran al otro lado de su propiedad o de su terreno. Que algunas de esas semillas cayeran en el camino por donde pasaban las personas y los caballos, etcétera, las mulas y los bueyes, etcétera. Iban a caer, era algo de conocimiento de ellos, eso es verdad. Cuando yo tiro así, hay semillas que caen al lado de allá, hay semillas que caen en el camino, y hay semillas que caen en un lugar o en un terreno que no es el que yo he preparado, y de allí lo que salen son espinos. Era algo común, y ellos lo podían entender. De hecho, quiero dejar saber que cuando dice en buen terreno o en buena tierra, lo que dice en el griego es buena calidad. El terreno de buena calidad. El Señor luego le dice a los discípulos, ¿verdad? Cuando le preguntan acerca de la parábola, le da la explicación a los discípulos de lo que esta parábola significa y la interpretación de la parábola. Y aquí está la interpretación, junto al camino. ¿Qué pasó con esas semillas que cayeron junto al camino? Es cuando alguien oye la palabra de Dios, pero no la entiende. Amados, hay mucha gente con la que uno comparte la palabra de Dios y, como decimos en buen puertorriqueño, entra por aquí y sale por acá. Ni fu ni fa, no lo entendió. Y viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Y se lleva esa semilla. Se la lleva. O sea, la persona no tiene oportunidad, porque el diablo se llevó la semilla y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que cayó en pedregales es cuando alguien oye la palabra de Dios y en ese momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí y es de corta duración. Amado, eso pasa cuando se hace una decisión puramente emocional. ¡Ah! Tremendo. Ay, esa persona habla tan bien, tan bonito y todo, y lo recibe con mucho gozo. Pero tan pronto, como dice el Señor, tan pronto viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. ¿Qué? Que tú te vas a meter aleluya. Que tú te vas a ir a una iglesia evangélica. Tú estás loco. Tú estás loca. Tú sabes que nosotros somos católicos, pentecostales, lo que fuera. Y la persona, bueno, pues, y se va. Aunque lo recibió con gozo, amado, pero no tenía profundidad, no tenía raíz. Y hay muchos, amados, que reciben la palabra con gozo y tal vez vengan una vez a la iglesia y 2 semanas después usted dice, Dios, ¿y fulano, fulana? Pues no sé, y lo llama y dice, no me interesa. ¿Qué pasó con ese gozo que tenías ese día? Era puramente emocional, amado. Lo que cayó entre espinos es el que oye la palabra,
la recibe, pero el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y no puede dar fruto. Es infructuosa. Se encuentra que oye la palabra, la recibe, pero el afán de este mundo, las cosas, le atraen. Porque, amado, este mundo ofrece muchas cosas. Hay muchas cosas en el mundo que nos atraen. Y aún a nosotros, los creyentes, nos atraen. Pero nosotros tenemos que, en el poder del Espíritu Santo, decir, no. No voy a ceder a eso. Porque yo quiero vivir para Cristo. Como dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo soy embajador de Cristo. Yo lo represento a Él. Y mi testimonio tiene que ser uno limpio, santo, inmaculado. Pero vemos que aún, y especialmente cuando dice el engaño de las riquezas ahogan esa palabra. Viene a la iglesia una vez, 2 veces, mira, está creciendo, qué bueno. Vamos a ponerlo en discipulado, en la escuela dominical, está ahí viniendo, está aprendiendo. Pero cuando se habla del diezmo, ¡bah! Espérate. Pero ¿por qué tengo que darle el diezmo, el 10%? ¿Por qué? Si yo fui el que estudié, yo pagué mis estudios, yo hice esto y lo otro. Dios no ha hecho nada. Esa es nuestra forma humana de pensar. Y se ahogó. Dijeron, no, yo no voy a seguir ahí. Eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Me voy a otra iglesia que no pida. Que no pida. Hay iglesias que exigen, amado, exigen. Sé de una iglesia en Arecibo, hace muchos años atrás, donde el pastor posteaba en el boletín quienes no habían dado diezmo ese mes. ¿Ok? ¿Tú no diste el diezmo este mes? Ahí va, ¡pum!, para el boletín. ¿Y qué usted cree que las personas que aparecían en el boletín? Se fueron. Se ofendieron y se fueron. Lo que necesitamos entender es que el diezmo es algo voluntario. Es algo que Dios pone en nuestro corazón, porque si yo quiero ser obediente a Dios, yo voy a dar el diezmo. Yo voy a ofrendar. Y voy a ser obediente al Señor. ¿Y sabe qué? No vamos a pasar necesidad, porque Dios no nos va a dejar pasar necesidad. Dios va a proveer. Y amado, yo lo puedo decir porque yo, cuando trabajaba en Federal Express, yo me ganaba buen dinero. Y me cortaban la luz, me cortaban el agua, nos faltaba comida en la casa. Y cuando dejé Federal Express, renuncié a Federal para ser pastor a tiempo completo. La iglesia no podía pagarme. Estuve varios meses sin cobrar nada. Nunca nos faltó comida en la mesa. Y no me cortaron el agua ni la luz. El Señor, siempre había alguna forma en que el Señor proveía. Si usted no diezma, le recomiendo que lo haga y pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Como Él nos dice, pruébeme
A ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Palabra del Señor. Eso no es tratando de vender el diezmo. El cuarto terreno, que es en buena tierra o en tierra de calidad, este es el que oye, entiende y da fruto, produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. Amado, esto nos muestra a nosotros la importancia de sembrar la palabra de Dios en los corazones de todas las personas a nuestro alrededor. Dependiendo del terreno, serán los frutos. Usted no sabe, cuando usted va a compartir la palabra de Dios, usted no sabe qué clase de terreno es esa persona. Usted podrá pensar, esta persona es una persona muy buena, muy bondadosa. Esta está lista para recibir la palabra de Dios. Mire, no piense en eso. Porque nuestra responsabilidad es llevar la palabra. No es de convencer a la persona. No es de buscar quién está ahí a punto de caramelo para recibir a Cristo. Eso no es lo que nos toca a nosotros. Porque en muchas ocasiones la persona del corazón más duro, de la cara que tiene una cara como de perro, que no quiere ver a nadie y usted le tiene hasta miedo de hablar con esa persona, a veces esa es la persona que el Espíritu Santo está tocando. Y por usted no llevarle la palabra, porque usted pensó, ese no vale la pena, ese no va a recibir a Cristo. Cuando alguien que no fue usted le compartió la palabra, se echó a llorar, se arrodilló y recibió a Cristo. Nosotros no sabemos, amado, pero sí somos llamados a sembrar. Dependiendo del terreno, van a ser los frutos. Ya vimos que unos se los llevó los pájaros, el maligno se los llevó, y etcétera, etcétera. La semilla es buena, es perfecta, la palabra de Dios. El problema no está en la semilla, porque la semilla es buena y es perfecta. Lo vemos ya que en todos los tipos de terrenos, básicamente en los 3 tipos de terreno donde cayó la semilla, en los 3, porque obviamente las aves se lo llevaron, ese no tuvo tiempo de hacer nada, de brotar ni nada. Pero en los otros 3 terrenos, brotó la semilla, brotó. Fueron las piedras, fueron los espinos los que no permitieron que se desarrollaran raíces o que pudieran crecer. Y aún los que crecieron en buena tierra o en la tierra de buena calidad, dieron diferentes frutos. No podemos decir que el que cayó en la buena tierra, todos dieron a 100 por uno. No. Así que, amados, nosotros no podemos saber qué alma que venga a Cristo va a dar a 100 por uno, a 60 por uno o a 30 por uno. Pero ¿sabe qué? Si es aún a 30 por uno, es tremendo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Porque nuestro Señor Jesús, donde quiera que Él iba sembrando la palabra de Dios en todos aquellos que querían escuchar. Y estamos obedeciendo al Señor. Pero recordemos que no existe cosecha si no sembramos. Tenemos que compartir y enseñar a otros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, como usted quiera decirle. A mí me gusta decirle las palabras de Cristo. Como dice en el himno, sembraré la simiente preciosa. Ustedes han cantado ese himno aquí, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. ¿Verdad? Y esa parte, esa última parte, dejaré el resultado al Señor, es donde muchas veces fallamos. Donde nosotros llevamos el evangelio y salimos de ahí, de esa casa, salimos pensando, perdí el tiempo. O la persona no se mostró interesada, la persona no reaccionó, no nos dijo nada. Perdimos el tiempo. Amado, déjale el resultado al Señor. Porque la obra del Espíritu Santo de Dios es el de convencer de pecado. No es el de nosotros. Nuestra responsabilidad es llevar la palabra. De ahí usted déjale los resultados al Señor, porque entonces ahora le toca al Señor. El Señor es el que va a convencer de pecado a esa persona. Pero muchas veces no creemos que Dios va a hacer la obra. Creemos que si la persona estaba con una cara larga, olvídate, perdí el tiempo, no va a creer, no va a aceptar nada. Amado, le digo esto, si usted comparte la palabra de Dios, aunque la persona esté con una cara larga, gócese en el Señor porque usted obedeció al Señor en llevar la palabra. Si da fruto o no da fruto, si es un terreno pedregoso o si está entre espinos, eso lo sabe el Señor, no lo sabe usted. Dejaré el resultado al Señor. Amados, no nos concentremos en la clase de terreno en el que estamos sembrando. No nos concentremos en eso. Concentrémonos en dejarle ese resultado al Señor. Porque el Señor quiere o no quiere que las personas vengan al arrepentimiento y que acepten a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues entonces deja que Él haga la obra. Cumplamos con nuestra responsabilidad de sembrar. Y los resultados los veremos si se los dejamos al Señor. ¿Sabe que cuando uno está labrando la tierra, es importante que le echemos agua a la tierra? ¿Verdad que sí? Para que pueda esa semilla germinar y todo lo demás. Pero si le echo agua y le echo agua y le echo agua y le echo agua y llueve y llueve, le echo agua y le echo agua, ¿qué va a pasar? Como decimos, se va a sancochar, se va a ahogar. Y a veces cuando vamos a sembrar, sembramos así. Vamos donde la persona, oye, mira, en esta semana hay una campaña en mi iglesia, ¿quieres venir conmigo?
No creo, qué sé yo. Vamos al otro día. Mira, ¿te acuerdas que te dije de la campaña? Pues mira, empezó anoche y hoy hay todavía. ¿Quieres venir? Y le da tratado y lo llama y lo llama. Dice, oye, pero ¿sabe que va a llegar el punto donde de tanta agua que le ha echado, la persona dice, yo no quiero saber de esa persona? Porque de lo único que habla y de lo único que me viene a ver y de lo único que le veo el rostro es para invitarme para la iglesia y más nada. Y de eso vamos a estar hablando mañana. Yo quiero compartir con ustedes cómo podemos nosotros ser efectivos en poder sembrar, en poder preparar ese terreno para que la semilla caiga y se dé y produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Sembremos, amados, la palabra de Dios. Honremos al Señor con nuestra obediencia y glorifiquemos al Padre al cegar las almas que reciban la vida eterna. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, gracias, Padre amado, por tu palabra santa. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado el ejemplo de sembrar la palabra de Dios en los corazones. Señor, que podamos entender que van a haber diferentes reacciones porque son diferentes terrenos los corazones a quienes le llevemos la palabra. Pero que no importa, Señor, el terreno que sea. Confiamos en que tú has de hacer la obra, en que tu Santo Espíritu va a convencer de pecado y no nosotros, Señor. Pero Padre, permite que podamos ser un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y por lo que podemos, Padre amado, hacer para poder adelantar el reino de Dios al llevar tu palabra a través del mundo entero, empezando por nuestra Jerusalén, Señor. Todo el mundo orando, las cabezas inclinadas. La única forma de poder ser salvo es a través de Cristo Jesús. Solamente a través de la sangre de Cristo podemos recibir perdón de pecados. Yo no sé si tú que estás aquí has conocido a Cristo Jesús, has recibido a Cristo Jesús. Pero si no has recibido a Cristo Jesús, este es el momento para que puedas recibir a Jesucristo y tu alma pueda ser salva. ¿Hay alguien aquí en esta noche que no ha conocido a Cristo Jesús? Que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo? Que sí ha conocido de Cristo, ha escuchado de Cristo. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es tener una relación con Cristo. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha conocido a Cristo Jesús, te animo, te exhorto que no salgas de aquí esta noche sin conocerle personalmente. Hay alguien aquí en esta noche que me dice, pastor, ora por mí, yo quiero recibir a Cristo. Yo he escuchado de Él por mucho tiempo, pero nunca he tenido una relación personal con Él. ¿Hay alguien en esta noche que dice, pastor, ora por mí? ¿No? Muy bien. Entonces, amado hermano que me escucha, hermana, la predicación de esta noche fue
que debemos ser sembradores de la palabra de Dios. Y te pregunto en esta noche, ¿eres tú un sembrador o una sembradora de la palabra de Dios? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Jesucristo con tus familiares, con tus hijos, con tus padres, con tus primos, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, con los vecinos? Si no estás siendo fielmente obediente a Cristo Jesús. Y espero que en esta noche el Señor haya inquietado tu corazón para que sí puedas ser un sembrador o una sembradora de la palabra. Hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo quiero ser un sembrador, una sembradora de la palabra. No lo he sido, pero quiero serlo de ahora en adelante. Si hay alguien así, me gustaría orar por usted. Hay alguien en esta noche que dice, pastor, ora por mí. Yo quiero ser sembrador, sembradora de la palabra de Dios. ¿Hay alguien en esta noche? Gloria a Dios. Padre, a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por este privilegio, esta oportunidad, Señor, que tú me has dado. Y te pido, Señor, que tu palabra permanezca en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser siervos y siervas obedientes a ti para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Bendícenos y llévanos a nuestros hogares con tu bendición cuando salgamos de aquí, Padre amado. Y prepara nuestros corazones para el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Somos sembradores de la palabra de Dios. Cada uno esta noche que son cristianos, somos sembradores de la palabra de Dios. Ojalá que tú estás practicando. Hermanos, hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, estamos en los últimos días y tenemos que estar allá. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos para sembrar. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo ese trabajo? Muchas veces Dios pone personas en nuestro camino para nosotros hablarles y perdemos esa oportunidad. Yo practico de orar cada día. Señor, dame el privilegio este día para hablarle a una persona. Pero si tú vas a preguntar y pedirle a Dios, tienes que estar preparado. Tienes que tener un tratado, tu Biblia, para que tú puedas, cuando el Señor traiga a esa persona, que tú estés preparado para hablarle a ellos. Tú sabes que hay personas en su propia casa que necesitan escuchar la palabra. Hay sus vecinos que necesitan escuchar. Hay familiares que necesitan escuchar. Y ojalá que un día no diga, pues, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi primo, nunca me compartió. Es un cristiano, va para la iglesia todo domingo, pero nunca compartió el evangelio conmigo. Tenemos que trabajar ahora más que nunca. El propósito es que Dios nos anime a nosotros en esta semana para tener ese deseo para las almas perdidas y podemos sembrar esa semilla para que otros puedan venir a recibir ese mismo regalo que nosotros recibimos de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a decir, Dios, esta semana, aún esta noche, mañana por la mañana, cuando sea, dame el privilegio para yo sembrar, para yo compartir el evangelio. Es un gran privilegio de nosotros hacerlo. Vamos a estar en pie, vamos a cantar este último himno, después oramos. No se olviden, mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar temprano aquí para no perder los mensajes.
cuando se vayan esta noche, tómase un café abajo, una dona, y después mañana estaremos aquí. Vamos a cantar, después vamos a orar, y después lo vemos. Si quieren quedarse aquí, dormir aquí esta mañana, están bienvenidos, no hay problema. Tenemos almohadas por ahí que podemos apretarle, pero vamos a ser fieles al Señor.